Y aquí donde dice calcular el incremento aproximado, acuérdense que pues básicamente lo que necesitamos hacer es entender que este incremento está haciendo relación a una diferencial. Por eso necesitamos calcular la diferencial. Y luego cuando me mencionan aquí el volumen de un cubo, pues en ese momento ya sé la fórmula. Por eso lo primero que debían de hacer es escribir la fórmula. Esperen un tantito. Lo primero que hay que hacer es escribir la fórmula. Recuerden que la fórmula es conocimiento de primaria, o sea, nada más es rescatar lo que tenemos por ahí, ¿no? Y entonces sabemos que el volumen del cubo se calcula como el lado al cubo. Y de ahí, ya una vez que tengo la fórmula, acuérdense que me están diciendo el incremento aproximado. Ese incremento hace referencia a diferenciales. Entonces de ahí lo que debemos de hacer es calcular la diferencial. Entonces calculamos la diferencial o la derivada, que sabemos que es prácticamente lo mismo. Y para calcular la diferencial, sabemos que utilizamos las fórmulas de derivadas. Por lo tanto, la derivada del volumen con respecto al lado se calcula de acuerdo a la fórmula de la potencia, pues es el exponente que multiplica la base elevado al exponente menos 1, que es 2. Y entonces habíamos dicho que lo único que tenemos que hacer es la operación inversa, porque estamos considerando este, la cualidad o la característica que una derivada la puedes calcular como una diferencial entre otra diferencial. Entonces, al hacer una división, pues solamente realizamos la operación inversa y de ahí ya sabemos que el incremento aproximado de volumen se calcula como 3 por el lado al cuadrado por el incremento del lado, el incremento aproximado del lado. Entonces ya con eso ya tenemos la diferencial, con eso ya me estamos calculando el incremento aproximado del volumen. Obviamente ahora tenemos que sustituir, me están pidiendo aquí que tenga 15 centímetros de lado. Entonces viene la sustitución, de la sustitución pues nada más es reemplazar, no es la gran cosa. Y al hacer la sustitución entonces me queda que la diferencial del volumen se calcula como 3 por 15 centímetros. Entonces aquí escribo 15, recordemos que esos son centímetros y lo elevo al cuadrado. Pero posteriormente me están diciendo que aumenta cada lado. Ese aumentar cada lado precisamente está haciendo referencia al incremento de lado, a la diferencial de lado. El pequeño detalle es que aquí me están diciendo que son 3 milímetros. Y al ser milímetros y centímetros, pues como que no concuerda. Necesito ahí hacer un ajuste. Entonces el ajuste que pudieron haber hecho es que en lugar de escribir 15, lo hayan escrito como milímetros o hayan utilizado puntos decimales. El detalle es que acuérdense que no existen los decimales, no existen los números decimales. Entonces, yo no pude haber puesto 15 perdón, yo no pude haber puesto 15 centímetros y utilizar que el incremento fuera 0.3 centímetros, hablando de los decimales. Y no puedo porque es un número decimal. Pues como es un número decimal, por ahí no lo pude haber hecho, ¿no? Forzosamente lo debí de haber dejado todo en centímetros. Lo que sí pude haber hecho es expresar este como número racional y dejarlo aquí como 3 entre 10, y eso sí es posible, ¿no? Entonces, había varias posibilidades. Lo único importante es que me dieran el resultado, ya sea en centímetros o ya sea en milímetros. Eso ya lo deciden ustedes, ¿no? Entonces, supongamos que lo dejamos en centímetros. Si lo dejamos en centímetros, pues son 3 milímetros, son 3 décimos de centímetro, y ya por lo tanto pueden empezar a hacer la respectiva jerarquía de operaciones, ¿no? De aquí, pues obviamente viene jerarquía de operaciones. De esa jerarquía de operaciones me doy cuenta que hay una potencia. Por lo tanto, lo primero que debo de hacer es precisamente la definición de potencia. Y la definición de potencia, como son operaciones, pues nada más tengo que multiplicar el 15 por el 15. Entonces, por acá multiplico 15 por 15. Recordemos que no puedo usar calculadora. 5 por 5, 25. Llevo 2. 5 por 1, 5. Aquí son 7. Luego aquí son 15. Entonces aquí tengo un 1, no, tengo un 5, un 2 y por aquí otro 2, ¿no? Son 225. Luego me doy cuenta que hay una división entre 10. Por lo tanto, voy a hacerlo por pasos, aunque lo puedo hacer directo. Yo ya puedo decir que la diferencial de volumen es este 3 por este en 3, pues sabemos que me da un 9. Y luego tenemos ese 225 que acabo de calcular, ese 225, pero recordemos que lo estoy dividiendo entre 10 por propiedad conmutativa. Este 10 puede dividir al 15 al cuadrado, puede dividir al otro 3, ¿no? Lo puede escribir donde sea.
Por lo tanto, lo divido entre 10 y de ahí puedo hacer un concepto, puedo aplicar un concepto que es simplificar la fracción. Simplificar la fracción. Y simplificar la fracción sabemos que es dividir numerador y denominador entre el mismo número. Por lo tanto, aquí divido entre 5, aquí también divido entre 5. Y entonces el 225 entre 5, me queda 5 por 4, 20, sobran 2, aquí son 5, 5 por 5. Y entonces voy a tener que la diferencial de volumen es un 9 que multiplica a ese 45 que tengo aquí. Y como al 10 lo estoy dividiendo entre 5, pues resulta que aquí es un 2 dividido entre 2. Y ese resultado van a ser en centímetros. Acordemos que aquí es centímetros. Por lo tanto, estos son centímetros cúbicos. Pero, pues aquí sí es necesario utilizar los decimales porque recuerden que es un problema. Entonces sí se vale la cuestión de hacer decimales. Por lo tanto, nada más de verse mentalmente, 45 entre 2, sabemos que es 22.5. Entonces hacemos el 22.5 multiplicado por el 9, entonces 9 por 5 me da 45, llevo 4, 9 por 2, 18, y aquí son 22, llevo 2, 9 por 2, 18, aquí son 20. Y por lo tanto hay un punto decimal aquí. Y entonces ya puedo decir que el incremento de volumen es aproximadamente 202.5 centímetros cúbicos. ¿Por qué se permite los números decimales en el resultado? Pues porque son problemas y al ser problemas, pues sí es importante expresar el resultado para que me lo entiendan. Entonces aquí el último sería hacer jerarquía de operaciones y ya tengo todo, ¿no? Habíamos dicho que cada uno valía 2 puntos. Entonces lo único que hice fue hacer una división. Aquí les muestro el examen que les había enviado. Entonces fíjense cómo aquí lo hice en milímetros. Aquí lo hice en milímetros. No estuve utilizando centímetros, pero pues es lo mismo, ¿no? Por eso les dan aquí en milímetros cuadrados. Entonces les había dicho, ¿no? El valor total del examen es 2 y cada uno de ellos es .3, .6, .9, .12, .15 y este valía .5 y de ahí salen los 2 puntos, ¿no? Ejercicio me están diciendo que hay que calcular el valor aproximado de la raíz quinta. Entonces, lo primero que debería de hacer es plantear la función. Disculpen la letra fea, pero en el pad que tengo que escribir en el mismo lugar, por eso me quedan todas las letras. De por sí tengo la letra fea, ¿no? Entonces sabemos aquí que la ordenada se va a calcular como la raíz quinta del dato elevado a la 1. O sea, es lo mismo, ¿no? Recuerden que todo es una operación. Entonces, el resultado de esta raíz precisamente es la ordenada o es la función. Y el dato que estoy dando, pues es la variable independiente que debe ser 31.98. Y obviamente este es el que me está indicando la operación. Entonces de ahí yo ya declaré la función y sabemos que lo que hay que hacer es derivar. Entonces vamos a derivar. Si yo voy a derivar, acordémonos que por leyes de los exponentes, esto es una x a la 1/5. Entonces aplico la derivada y me queda que la derivada de la ordenada con respecto a la variable independiente es el exponente que es 1/5 por la base elevado al exponente menos 1, que si a 1/5 le resto 4/5, si a 1/5 le resto 4/5, pues sabemos que por ley de la resta me va a quedar el signo mayor del número mayor, el resto de los números, y aquí me queda un 3. Entonces, disculpen, no era menos 4/5, es menos un entero. Menos un entero, y entonces aquí me va a quedar que este va a ser un menos 4/5. Que eso ya, pues lo sabemos, ¿no? De lo que hacemos en la primaria y son cálculos mentales. Entonces de aquí me va a quedar un exponente a la menos 4/5 y ya, se acabó. Entonces ya que tengo la derivada, habíamos dicho que haciendo la aproximación o la interpretación como una división, pues entonces ya sé que el cambio del resultado con una operación inversa me va a quedar que
el cambio del resultado es 1/5 por. Sabemos que no puede haber exponentes negativos. Como no hay exponentes negativos, sabemos que ahí se aplica un concepto que es la primera propiedad de los exponentes. Y entonces me queda que esto es 1 entre x a la 4/5. Y entonces, ¿se acuerdan qué hacemos? Que lo que hacemos es racionalizar el denominador. Y para racionalizar el denominador, ¿por cuánto multiplico? Por x a la 1/5, que es lo que completa el entero, ¿no? X a la 1/5, x a la 1/5. Y la operación inversa, sabemos que este diferencial de x lo podemos escribir por aquí y listo. Y entonces con jerarquía de operaciones, me va a quedar que la diferencial de y es 1/5 que multiplica. Habíamos dicho que esto por la cuarta ley de los exponentes me va a quedar la raíz quinta. Y aquí aplico la segunda ley de los exponentes, se suman los exponentes. Y entonces me queda x por diferencial x. ¿Sale bien? Y entonces ya puedo sustituir. Y empiezo a ver. Bueno, entonces esta diferencial obedece a que hay una abscisa inicial. Ya habíamos dicho que la abscisa inicial debería de ser un número que se acerca al radicando. Por lo tanto, mi abscisa inicial, la más cercana, es 32. Y yo veo un cambio en la abscisa que va a ser negativo porque me estoy regresando. Y ese cambio es de 2 centésimas. Pero habíamos dicho que no existen los números decimales. Como no existen los números decimales, pues lo escribimos como 2 sobre 100. Y de ahí ya puedo hacer la sustitución. Entonces sustituyo esos valores y me va a quedar que el cambio aproximado en el resultado va a ser 1/5. Aquí me equivoqué, disculpen. Esta es la raíz quinta, escribí el 5 aquí adentro. Es la raíz quinta de la abscisa. Y entonces va a ser 1/5 por la raíz quinta de 32 entre precisamente esta que es 32. Y de ahí ya nos damos cuenta que por jerarquía de operaciones la raíz quinta de 32, ¿cuánto es? 2. Entonces ese 2 con el 16 puedo simplificar la fracción. Entonces simplificamos la fracción. Y acuérdense que este es un 2, este es un 32. Entonces los dos los divido entre 2, divido entre 2, divido entre 2. Y me va a quedar que esto es, el cambio aproximado es 1/5 que multiplica a este 2 con este 16, con este 32, perdón, que simplificamos. Y me queda 1 sobre 16. Por lo tanto, por jerarquía de operaciones, sabemos entonces que el cambio aproximado del resultado es 1 entre 5 por 16, me da 80, ¿no? Y ya hace el cambio. Pero acuérdense que no quiero el cambio, sino quiero el valor aproximado de la raíz. Entonces yo les había dicho que lo podemos escribir como la función, que es el cambio aproximado, es debido a un 32 que lo estoy restando un 2 sobre 100. Y entonces eso aproximadamente va a ser el valor del 32, o sea, aplicado la función al 32, menos la diferencial. Recordemos que escribir, la diferencial de la variable. Por lo tanto, al sustituir, recordemos que aquí hay mucho conceptual, ¿no? El sustituir esto que les estoy dando como función, precisamente es esta función, o sea que ya estoy teniendo el valor de la raíz quinta
de 31.98, que va a ser aproximadamente la función en 32, o sea, la raíz quinta de 32, va a ser la raíz quinta de 32 menos el diferencial que acabo de calcular, que es 1 sobre 80, menos 1 sobre 80. Y ya sabemos, por lo que me acaban de decir, que la raíz quinta de 32, ¿cuánto es? Es 2. Y 2, si yo le... Dime. Me dijo su compañero que se me pasó. Resulta que aquí me hace falta la diferencial de x. Y como él decía, es que aquí no sustituiste la diferencial de x. Y tiene razón, ¿no? Entonces me hace falta sustituir la diferencial de x y me hace falta sustituir la diferencial, que simplificando la fracción, pues resulta que es un menos un cincuentavo. Y entonces aquí me faltó también escribir el menos un cincuentavo. Y de ahí ya me queda que es negativo. Vamos a hacer la corrección. Entonces aquí me queda que esto es menos. Habíamos dicho que este es 80, entonces hay que hacer la multiplicación de 80 por 50. Y este 0 por 0 me da 0, 0. Luego 5 por 0, 0. Y luego 5 por 8, 4. Y entonces me va a quedar que el diferencial es de 1 entre 4000. Sale. Y entonces, ahora sí, regresando al punto, el diferencial no es 1 sobre 80, sino el cambio pequeño es 1 entre 4000. Y entonces, resulta que sabemos que este va a ser un 2, pero ese 2 lo vamos a expresar en números racionales. Y si lo expreso en números racionales, sabemos que un 2 enteros, si van a ser 4000, pues para que me dé el 2, de la primaria me enseñaron que es 8000 entre 4000. Y 8000 en 4000 me da el 2. Eso es expresar en números racionales, que ya se los había enseñado. Entonces, si al 8000, 4000 avos le resto un 4000 avos, pues ya utilizando la ley de la resta, me queda que la raíz quinta del 31.98 es aproximadamente igual. Habíamos dicho que era 8000, si le restamos 1 me queda 7999 sobre 4000. Y ya llegamos al resultado. ¿Sale bien? Recuerden que ya se los había hecho anteriormente y les vuelvo a mostrar. Entonces aquí está todo el proceso, ahorita nada más se los expliqué. Y como vale 2 puntos, lo que les califiqué en el examen es que cada uno de estos valía punto 2, entonces era punto 2, punto 4, punto 6, punto 8, 1, 1, 2, 1, 4, 1, 6. Y al último este valía 1.4, ¿no? Y ya está ahí el completo. Ahí. Mencionando con qué precisión. Acuérdense que les había dicho que la precisión es un cambio. Y ese cambio, pues a final de cuentas es una diferencial. Aquí lo hice con esa finalidad de mezclarles la palabra precisión con la palabra error. Porque aparentemente son cosas diferentes, pero no, las dos son cambios. Son cambios pequeños con respecto a lo que yo quiero. En este caso, el radio, ¿no? Entonces, el mezclar la palabra precisión con error era para que se acordaran que yo les dije que no importara que fuera precisión o que fuera error, de todas maneras era una diferencial. Entonces no había ahí la gran cosa, ¿no? Por lo cual, entonces debo de calcular una derivada. Para calcular la derivada, pues necesito buscar la fórmula. Y la fórmula me la mencionan aquí, que es de una esfera. Entonces, empezamos con los datos que conozco de la primaria. Y en la primaria sabemos que hay una fórmula que habla de la esfera, pero hay que saber qué de la esfera. Y entonces me dice aquí el volumen de la esfera. Entonces me acuerdo de mi formulario de, creo que fue tercero de primaria, cuarto. Entonces el volumen de la esfera se calcula como 4 tercios pi por radio al cubo. ¿Sale bien? Entonces, aquí también la fórmula ahí se las estaba escribiendo, ¿no? Bueno, entonces ya que tengo eso, acuérdense que les había dicho que esto lo debo declarar como una función. Y si lo declaro como una función, entonces resulta que yo sé que el volumen depende exclusivamente del radio y esto es 4 tercios de pi
por radio al cubo. Y de ahí ya puedo derivar. Entonces vamos a derivar. Vamos a derivar. Y si voy a derivar, sabemos que la derivada del volumen con respecto a la variable independiente que es el radio, se calcula como la constante. Sabemos que 4/3 de pi es constante, entonces escribimos 4/3 de pi y luego derivamos la potencia y sabemos que la derivada de la potencia es el exponente por la base elevado al exponente que tenía restándole 1 y resulta que eso es 2 y ya se acabó, ¿no? Y entonces, recuerden que estamos viendo la interpretación de la derivada como una división, no como los 4 pasos. Por lo tanto, ahí podemos calcular la operación inversa y me va a quedar que la diferencial del volumen que depende del radio es... de una vez hacemos jerarquía de operaciones y si hacemos jerarquía de operaciones me doy cuenta que aquí hay un 3, aquí hay un 3, por lo tanto esos 3 se pueden dividir y ya nada más me va a quedar un 4 por pi por radio al cuadrado y con la operación inversa de este que está dividiendo, entonces ya me queda una diferencial de R. Y ya que tengo eso, que ya calculé la derivada, acuérdense que debo de calcular la derivada porque en el problema me están diciendo precisión y me están diciendo error. Y eso es un cambio con respecto al valor que yo necesito. Pero aquí específicamente me dicen con qué precisión se debe medir el radio. Me están preguntando acerca de la precisión del radio. Por lo tanto, como me preguntan de la precisión del radio, pues lo único que debo de hacer son operaciones inversas para poder calcular la precisión del radio, o sea, el cambio del radio. Y si hago operaciones inversas, pues lo único que hago es que la diferencial del radio es la diferencial del volumen, que depende del radio, entre todos estos que están multiplicando. La operación inversa es dividir, por eso me queda aquí un 4pi por radio al cuadrado. Acuérdense que también estoy aplicando la propiedad reflexiva, porque me permite la propiedad reflexiva escribir los miembros intercambiadamente, ¿no? En un lado o en el otro. Reflexiva. Bueno, y ya viene la sustitución. Y la sustitución es basándose en lo que tengo en el problema. Y lo que dice en el enunciado es que si tú quieres calcular el cambio aproximado del radio, que puede ser exactitud o que puede ser error, los dos es lo mismo, pues primero me dicen el cambio aproximado del volumen. Y precisamente esto me lo dicen acá en el error. El error es una diferencial. Y me están diciendo más o menos 2% del volumen. Por eso aquí escribo más menos 2% del volumen. Pero ustedes saben cuál es el volumen. Por lo tanto, me va a quedar 4/3 de pi por radio al cubo. Vuelvo a repetir, cada vez que hablo porcentaje, el porcentaje tiene que ser referenciado a algo. No puedo decir, dame el 2% y dame también el 5%. O sea, yo no puedo hacer esa suma. Tengo que decir el 2% de qué y el 5% de qué. Si yo les digo, dame el 2% de tu dinero y dame el 5% de tu comida, pues obviamente no se pueden sumar, ¿no? O sea, los porcentajes no es un término semejante, sino solamente una referencia. Por eso aquí es importante que entienda que es el 2% de lo que estoy diciendo que es el volumen. Por eso estoy escribiendo 2% de lo que es el volumen que anda por acá. Y ya después de eso, lo tengo que dividir entre 4pi por radio al cuadrado. Si se dan cuenta, en ninguna parte del enunciado viene cuánto mide el radio, por eso no lo sustituyo. Y de ahí me doy cuenta que pues, lo que tengo que hacer es jerarquía de operaciones. Les había dicho, ¿no? Siempre que hay que empezarle, hay que ver cuál es la operación que hago primero. Entonces, por jerarquía de operaciones, sabemos que lo primero que se tiene que hacer es la división. Por lo tanto, primero vendría la división del signo. Como es un más menos, pues sigue siendo el más menos, ¿no? Entonces, el cambio aproximado del radio sigue siendo un más menos. Y luego, me voy con los que se pueden dividir de manera inmediata. Me doy cuenta que este pi entre este pi me da la unidad. Y de ahí ya me quedo más fácil. También me doy cuenta con mis ojitos de la cara que tengo números racionales. Por lo tanto, al tener números racionales,
va a ser el producto de los extremos. Recordemos que aquí abajo del 4 puedo escribir un 1 para que sea un número racional. Entonces voy a multiplicar todos estos extremos y eso lo voy a dividir entre los medios, que entre los medios serían este 100, este 3 y este 4. Entonces solamente voy a dejar indicada la multiplicación porque en muchas ocasiones es mejor hacerlo así, ¿no? Entonces tengo una multiplicación del 2 por un 4, que dijimos que son los extremos, entre los medios, que es un 100, que multiplica un 3 y que multiplica un 4. Y también tenemos por aquí la división. Bueno, esta a lo mejor se va a ver media rara. Ay, así. Entonces voy a dividir esta r cúbica entre esta r cuadrada. Recordemos que eso se hace por leyes de los exponentes y me queda solamente una r. Y entonces ahí viene lo importante. Como me están diciendo que todo lo exprese en porcentaje, quiere decir que ese porcentaje no lo voy a mover. Este 100 lo voy a dejar, porque precisamente ese es el que me indica el porcentaje. Lo que sí puedo hacer entonces es hacer la división de este 4 entre este 4, y la división de este 4 entre este 4 me da 1, y también puedo pensar en la división del 2 entre el 3, que esa división de 2 entre 3 ya me la sé de memoria, pero la vamos a hacer. Aquí me toca de hacer, escribo el punto decimal, es 6 por 3, 18, sobran 2, y otra vez, ¿no? Eso quiere decir entonces que este 2 entre este 3 me da punto 66. De ahí entonces, por jerarquía de operaciones, sabemos que la precisión, recordemos que la precisión es una diferencial, la precisión con la que se debe medir el radio es más o menos 0.66% del radio. Por eso era importante que dejaran este 100, porque este 100 me está implicando el por ciento. Y como necesito escribir el enunciado, entonces ya nada más tendría que decir, ¿no? De acuerdo al enunciado, decir que la precisión con la que se debe medir el radio, no importando cuánto mide el radio, la precisión con la que se debe medir el radio es de más o menos 0.66% para que el volumen tenga un valor máximo del más o menos 2%. Bueno, en la siguiente, pues ya saben que ahí está la integral y pues simplemente es aplicar las fórmulas que ya me sé, ¿no? Entonces lo primero que debo de hacer es aplicar algo que les había dicho que se llama fracciones parciales. Fracciones parciales. Pero de una vez puedo empezar a integrar. Acuérdense que la integral, hay una integral que me dice que si tienes una suma o una resta, pues es la suma y resta de cada uno de los pedacitos. Por lo tanto, le comienzo. La primera integral es este 10 entre este 2. Por eso me doy cuenta que aquí es un 5. Ya estoy haciendo las divisiones. Ah, pero como es una constante, entonces la constante la debo de escribir factorizada. Entonces escribo 5 por la integral, que eso también es una fórmula de integración. Y por la segunda ley de los exponentes, sabemos que este exponente con este exponente se restan, por lo tanto es un 6 menos 1 y me queda una x quinta, que esa es la primera integral por diferencial x, porque sabemos que esta es la base del rectángulo y sabemos que la integral es una multiplicación de la altura del rectángulo por la base del rectángulo. Por eso es importante escribirlo, ¿no? Luego, continuando con la fórmula, viene una resta. Si se dan cuenta, aquí hay un número 1, que es el coeficiente, aquí hay un 2, por lo tanto eso me lleva a que este es un medio de la integral, y luego ocurre que aquí tengo una x a la 1/5, también utilizando leyes de los exponentes, que en este caso sería la cuarta ley de los exponentes. Sabemos que la raíz quinta es x a la 1/5, y la estoy dividiendo entre x a la 1.
Por lo tanto, por la segunda ley de los exponentes hay que restar un quinto con 1, que si se acuerda, pues ya lo hicimos por acá fue la ley que hicimos. Entonces, pues ya nada más recordando, pues aquí me queda una variable elevada a la menos 4 quintos, a la menos 4 quintos, que los números a la menos 4 quintos por diferencial x. Y en la última, pues resulta que tenemos también una resta, entonces tengo la resta, y luego aquí tengo un número y aquí también tengo un número. Como son coeficientes los dos, pues simplemente escribo los dos coeficientes factorizados por la integral, y aquí tengo una x en el denominador. Sabemos que por la segunda ley de los exponentes, pues esto es una x a la menos 1, que también lo pudiera manejar como la primera propiedad de los exponentes, ¿no? También aquí pudiera escribirle la primera propiedad de los exponentes. Y entonces aquí es por diferencial x. Y ya con eso pues yo puedo hacer la integración. Y entonces si voy a integrar, resulta que sabemos que la integral es el exponente que tenías, le sumas 1 y divides entre ese mismo. Luego, menos un medio que es la constante, y aquí hay que sumarle 1, y si le sumas 1, pues resulta que me queda un quinto, dividido entre un quinto. Y luego tengo el menos 3 medios, y sabemos que si aquí le sumo 1 al exponente me va a quedar x a la 0 entre 0. Ya habíamos dicho que entre 0 es una indeterminación, y que cuando teníamos eso, en lugar de utilizar la fórmula de la potencia, escribíamos el logaritmo imperiano del valor absoluto de la base más la constante de integración. De ahí entonces, pues obviamente sigue en la jerarquía de operaciones, porque no lo puedo dejar así. Sigue jerarquía de operaciones, y en la jerarquía de operaciones, pues resulta que aquí tengo un 5 entre 6, el 5 está en el numerador y el 6 está en el denominador, tengo 5 sextos de una x a la 6, luego menos, sabemos que como es una división de números racionales, es producto de extremos, que es este 1 y este 5, dividido entre el producto de medios, que es este 2 y este 1, por lo tanto el resultado me va a quedar 5 medios menos 5 medios por la raíz quinta de x. Sabemos que ahí lo que estamos haciendo es aplicar la cuarta ley de los exponentes, y por último, pues en este último término no hay nada que hacer porque ya está todo escrito como término, o sea, signo, luego coeficiente y luego función logarítmica. Y entonces sabemos que los estándares para dar los resultados es que esté factorizado, y ahí todavía puedo factorizar, porque si se dan cuenta, en el numerador pues no tengo factor común, pero en el denominador sí tengo un factor común, que es el 2, porque este 6 está formado por un 2 por 3, entonces tengo el factor común que es el 2, y de ahí entonces vamos a hacer la factorización. Sabemos que esa factorización se llama la de máximo común divisor, y de ahí escribo que este va a ser el factor común, que es un 2, aquí es un 1, y que multiplica a 5x sexta, ¿cierto? Discúlpenme, multiplica a un tercio de x sexta. Y entonces, en ese momento me doy cuenta que no conviene factorizar. ¿Por qué no conviene factorizar? Porque aquí todavía me va a quedar un número racional. Entonces, en lugar de factorizar, porque sería como que hacer más pasos, mejor lo que voy a hacer es realizar la operación. Recuerden que no puede haber operaciones, y aquí hay una operación porque este es un número racional, este es otro número racional y este es otro número racional. Entonces, en lugar de factorizar, mejor hacemos la resta de números racionales. Acuérdense de los estándares, y los estándares es que no debe de haber exponentes negativos, que no debe de haber exponentes que sean fracciones impropias, que no debe de haber raíces en el denominador, que no debe de haber operaciones y que debe estar factorizado. Entonces lo que hago es hacer la suma, y si hago la suma, el mínimo común múltiplo es 6. ¿Por qué? Porque debe ser el múltiplo, debe ser el más grande. Entonces, si divido este mínimo común múltiplo entre este denominador, sabemos que me da 1, y 1 multiplicado por el respectivo numerador me va a quedar 5x sexta menos. Si divido
este mínimo común múltiplo entre este denominador, pues me da un 3, y un 3 por el de arriba, me va a quedar un 15 raíz quinta de x. Y por último, si este mínimo común múltiplo que es 6 lo divido entre 2, me da el 3, y 3 por el de arriba, pues solamente se puede multiplicar por el número, y me va a quedar un 9 logaritmo neperiano del valor absoluto de x más la constante de integración. Y ahora sí, ya estoy seguro que ya no me van a dar números racionales porque este va a ser el factor común. En otras palabras, aunque no mencione que estoy factorizando, el hecho de hacer la suma de números racionales ya me genera el factor común. Acuérdense que antes el factor común era 2, pero me quedaba una suma de números racionales. Por eso es mejor pensar en la suma de números racionales. Y ahora sí, escribiéndolo tal cual debe de ser, o sea, escribiéndolo a manera de término, me va a quedar que el factor común es un sexto multiplicado por 5x sexta menos 15 por la raíz quinta de x menos 9 por el logaritmo neperiano del valor absoluto de x más la constante de integración. En algunas ocasiones acostumbran aquí a aplicar las propiedades de los logaritmos y escribir este 9 como exponente de la x, pero ya les había explicado que es más fácil una multiplicación que una potencia, por eso no aplicamos la propiedad de los logaritmos. Acuérdense que de la solución que les había dado, ya les había mencionado que en esta integral que acabamos de hacer, la integral valía 2 puntos, y como aquí lo había hecho en 4 pasos, pues cada paso valía 0.5, que fue como les califiqué, ¿no? Bueno, en este siguiente se los voy a explicar. Resulta que aquí ya cambia un poquito, porque habíamos dicho que cuando vemos una integral así, la primera manera de hacerla es pensar en una integral de la base elevado al exponente por la diferencial de la base. Y simplemente necesitamos analizar. ¿Qué es lo que debo de analizar? Pues debo de ver la parte más fea. Se dan cuenta que la parte más fea es el radicando. Por eso entonces sabemos que la base es 2 más el logaritmo neperiano de 3y. De ahí pensamos en el exponente. Sabemos que el exponente está asociado a esta raíz, pero utilizando las propiedades de los exponentes y las leyes de los exponentes, el exponente en el numerador me va a quedar que es menos un tercio, porque acordémonos que todo este radicando está elevado a la 1 y se divide el exponente entre el índice de la raíz, me da un tercio, y al escribirlo en el numerador ya lo escribo como menos un tercio. Y habíamos mencionado que lo importante aquí es calcular la diferencial. Y si calculamos la diferencial, sabemos que la derivada de una constante es 0, por eso me queda un 0, más la derivada de un logaritmo neperiano es 1 entre el argumento por la derivada del argumento, y la derivada del argumento es 3. De ahí me doy cuenta con mis ojitos de la cara que este 3 con este 3 se hace la unidad, y en realidad solamente tengo el 1 entre y por diferencial de y. Entonces, al revisar la integral, primeramente me doy cuenta que estas dos son constantes, y como son constantes, la puedo factorizar. Y posteriormente, cuando empiezo a buscar la diferencial, me doy cuenta que esta y en el denominador la tengo aquí. Por lo tanto, como la tengo en el denominador, puedo decir que la integral está completa, y pues lo único que hay que hacer es hacer la sustitución. Por lo tanto, ya voy a integrar después del análisis. También les había mencionado que varios hacen cambio de variable, pero ya les expliqué por qué no. Entonces, de aquí me queda que el 3 medio se factorizó porque es una constante, y luego doy el resultado de esta integral, y sabemos que el resultado de esta integral es la base elevado al exponente más 1 entre el exponente más 1. Por eso yo sé que la base es 2 más logaritmo neperiano de 3y elevado al exponente más 1, por lo que sé de la primaria, al sumarle 1 me va a quedar 2 tercios, aquí me queda 2 tercios, y esto va a ser dividido entre 2 tercios más la constante de integración. Y de ahí sabemos que lo único que hay que hacer es jerarquía de operaciones. Y si hago jerarquía de operaciones, estos se multiplican porque es producto de extremos entre producto de medios. Por lo tanto, me va a quedar que esto es un 9 cuartos, y esta no es una fracción impropia, es una fracción propia. Por lo tanto, solamente aplico la cuarta ley de los exponentes,
la cuarta ley de los exponentes, y entonces sabemos que este va a ser la raíz cúbica de 2 más logaritmo neperiano de 3y elevado al cuadrado más la constante de integración. Y como cumple con todos los estándares, pues esa ya se acabó. Al igual que lo que les había mencionado, cuando les entregué la solución, todo vale 2 puntos, entonces por eso a esto le doy un valor de 0.7, a este otro valor de 0.7 y a esto un valor de 0.6. Y en el último ejercicio, pues resulta que, otra vez, aunque se vea toda rara, sabemos que va a ser una U a la n. Voy a hacer el análisis aquí arriba porque ya no me queda mucho espacio y no quiero utilizar otro lienzo. Entonces, para esa integral, otra vez necesito pensar que es la integral de una U a la n por diferencial U, de donde entonces necesito ver la más complicada. Y la más complicada me doy cuenta que es el arco tangente. Por lo tanto, esa va a ser mi base. Mi base es el arco tangente de 3x. Obviamente, como está en el numerador, me doy cuenta que el exponente de esa base es 1. Y entonces calculamos la diferencial. Recordemos que ya tenemos el formulario de derivadas. Y en ese formulario de derivadas sabemos que la derivada de un arco tangente es 1 entre 1 más el argumento al cuadrado por la derivada del argumento. Y la derivada del argumento solamente es 3 por diferencial x. Entonces, cuando empiezo a revisar las partecitas, me doy cuenta que el 1 de aquí, pues es el 1 que está aquí. Por lo tanto, el 1 sí está. Luego me doy cuenta que hay una suma, que la suma es esta. Por lo tanto, la suma también está en el denominador. Y por último, este 3x al cuadrado, pues es el 9x al cuadrado. Por lo tanto, me doy cuenta que sí está toda esta parte de la diferencial. Sin embargo, cuando busco el 3, me doy cuenta que aquí no hay un 3, sino hay 2. Por lo cual, agrego un 3 y compenso con un tercio. Y obviamente, sabemos que el 2 es una constante, y como es una constante, pues se factoriza. Entonces, ahora sí ya puedo integrar. Y si voy a integrar, resulta que el resultado de la integral es el 2 que dijimos que era una constante y el tercio con lo que estuve compensando. Por lo tanto, me queda un 2 tercios. Y acordémonos que una U a la n, el resultado es la base elevado al exponente más 1 entre el exponente más 1. Por eso me va a quedar un arco tangente de 3x elevado al cuadrado entre el 2 más la constante de integración. Y obviamente ahí por jerarquía de operaciones, sabemos que este 2 entre este 2 se hace la unidad y por lo tanto me va a quedar que esto es un tercio. Esto es un tercio. Esto va a ser un tercio por el arco tangente elevado al cuadrado. Sabemos que el cuadrado se le escribe encima de la tangente del argumento que es 3x más la constante de integración. Y pues ya con eso queda resuelto todo el examen. Recordemos que les había entregado ya la solución del examen. Entonces este análisis valía 0.7, la sustitución el 0.7 y la jerarquía de operaciones 0.6 para que me diera el 2.